Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno verles un sábado más. El Señor ha sido bueno, amén. Esta semana los que estuvimos trabajando en el solcito ha sido un poco más aguantable porque se puso un poquito como nubladito. Así que no estuvo tan fuerte el sol como venía hace un par de semanas, pero el Señor siempre ha sido fiel y siempre ha sido bueno para los que estamos en la semana trabajando, esforzándonos para traer ese sustento a nuestros hogares. Amén. Amén. Y va a seguir siendo bueno. Va a seguir siendo bueno. Yo quiero continuar un poquito acerca de lo que hemos estado hablando. Y yo quiero compartir una segunda parte de este mensaje. Yo creo que va a haber una tercera parte. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite avanzar. Pero ahí en Mateo capítulo 20, donde hemos estado leyendo, yo quiero leer ahí los versículos 8 hasta el versículo 12 en Mateo capítulo 20. Versículos 8 hasta el versículo 12, dice la palabra del Señor ahí. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Yo quiero hablar un poquito acerca del corazón que comienza a compararse. Aquí en este pasaje encontramos un detalle muy profundo. Jesús dice que el dueño ordenó que se comenzara a pagar empezando por los últimos. Eso normalmente no era la costumbre o normalmente se empezaba a pagar desde el que había llegado más temprano hasta el que había llegado un poquito más tarde, pero el dueño cambia ese orden. ¿Por qué? Porque quiere revelar ciertas cosas que estaban escondidas en el corazón de estos obreros. Quiere sacar a la luz el corazón, sobre todo de aquellos que habían llegado primero y que habían estado trabajando por mucho más tiempo en la viña. Si observamos el texto, los primeros obreros todavía no se habían quejado, todavía estaban tranquilos, todavía estaban satisfechos, sino hasta el momento cuando el dueño empieza a pagar a los postreros. Ellos estaban tranquilos, todavía no habían visto el salario que le habían de dar a los otros. Esto significa que durante el día laboral, que eran 12 horas, ellos estaban trabajando felices y contentos. No había una protesta, no había una queja, no había ni un solo reclamo. Lo único que había en ellos era un corazón agradecido porque estaban trabajando en la viña. No había reclamo. Estaban contentos, estaban felices, trabajando, pensando que ya estaban llevando el sustento para su hogar.
Pero el problema apareció justo cuando el dueño de la viña empieza a pagar al que había llegado último. Es ahí donde estos jornaleros, aquellos que habían llegado primero, comenzaron a mirar al otro. Y esto es increíblemente impresionante, porque 12 horas de satisfacción, de alegría, de trabajo, de alegría porque iban a poder mantener a su familia, destruida todas esas 12 horas por un momento de comparación. Por un momento donde empezaron a mirar al otro. Y aquí Jesús nos está enseñando algo profundo. Que la comparación, iglesia, la comparación tiene el poder de robarnos el gozo. Que el espíritu de gratitud había cosechado por años y años de servicio en el llamado del Señor. Hasta ese momento estaban felices con el denario que el dueño les había prometido desde el principio. Ese era el acuerdo, un denario. El mismo salario que ya estaba pactado. Ahora parece que ese salario, ese denario que ya estaba pactado, ya no era suficiente. ¿Por qué? Porque se empezaron a comparar con los otros. ¿Qué cambió? ¿Cambió el dueño? ¿Cambió el acuerdo que tenían? No, no cambió. Lo único que cambió fue que ellos empezaron a mirar a otros y empezaron a compararse con otros. Y cuando empezaron a mirar a los otros y no empezaron a mirar o no se quedaron fijos mirando al dueño, se perdió la paz. Se perdió toda esa alegría y comenzó a haber amargura. Amargura, reclamo, enojo. Y es que la comparación siempre cambia el enfoque. El compararnos siempre cambia el enfoque de lo que hacemos. Creo que este es uno de los problemas más grandes que nuestra generación está enfrentando. Vivimos comparándonos. Hoy no necesitamos mucho para compararnos. Con el solo tener un teléfono a mano, en cuestión de minutos podemos compararnos con otras vidas y con otras personas o con cientos y miles de personas a la vez. Comparamos matrimonios y decimos, yo quiero un matrimonio como ese porque el mío es un fracaso. Quiero un esposo como el que tiene ella porque mi esposo es malo conmigo. Comparamos. Nos comparamos los ministerios que hacemos, porque ese ministerio sí ha crecido y el mío no. Comparamos los negocios de cómo nos va por la vida, de el trabajo que yo tengo, no he crecido, y el otro que empezó ahora último ya tiene su doble cabina y yo tengo todavía mi carrito chiquito ahí. Nos comparamos. Comparamos últimamente hasta nuestras casas. Yo, ¿por qué no tengo una casa como la que tiene él? Vivimos comparándonos. ¿Por qué no tengo el carro que tiene él? Comparamos nuestros dones, hablando de lo ministerial, hablando de lo espiritual, comparamos nuestros dones. Y empezamos a reclamarle a Dios porque no me dio el don que tiene la otra persona. Comparamos oportunidades. Y este espíritu de comparación nos lleva poco a poco a dejar de agradecer a Dios por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos la mirada de Dios y nos enfocamos en compararnos. Y la comparación siempre produce dos cosas en nosotros.
Si creo que tengo más que los otros, produce orgullo, satisfacción, yo por mis logros, yo por mi mérito tengo lo que tengo. Pero si creo que tengo menos, nace la envidia. ¿Por qué yo no tengo lo que el otro tiene? Y ambas comparaciones destruyen el corazón del ser humano, destruyen del Hijo de Dios, destruyen el corazón de aquel que ama al Señor. Satanás conoce este principio. Satanás no necesitó quitarle el trabajo a estos jornaleros. Satanás no necesitó quitarles el salario. Satanás no necesitó echarlos de la viña. Solo necesitó que dejaran de mirar al dueño de la viña. Porque cuando el creyente deja de mirar a Cristo, inevitablemente comenzará a mirar a los demás y a compararse con los demás. Y cuando nos comparamos, cuando miramos a los demás, el corazón comienza a endurecerse. Comienza a endurecerse. Pedro vivió exactamente esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó por las aguas? Él tenía sus ojos puestos en Jesús y cuando miró la tormenta y miró los vientos, dice la palabra que comenzó a hundirse. Después de este pasaje, en Juan capítulo 21, cuando Jesús restaura a Pedro, él vuelve a mirar a otro discípulo que se cree que era Juan mismo. Miremos lo que dice en Juan capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, después de ser restaurado, Pedro le vio a este discípulo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué onda? ¿Qué? ¿Y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? ¿Qué hay de ti? Lo único que tienes que hacer tú, Pedro, es seguirme. Estoy parafraseando. ¿Vieron la respuesta de Jesús a Pedro? Pedro estaba quitando la mirada de Jesús. Comenzó a compararse. Pero Señor, ¿y este qué onda? ¿Qué onda con este? Estoy hablando como argentino, porque no sé si en otros países usan el ¿qué onda? Pero ¿qué onda es argentino? ¿Qué onda, che? ¿Qué onda, che, Jesús, con este pibe aquí? Comparándose, mirando al otro. Y Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Enfócate en mí, sígueme a mí, mírame a mí. Es como si Jesús dijera a Pedro: tu problema siempre será el mismo. Deja de mirar a los demás y enfócate en mí. Deja de compararte con los demás y enfócate en mí. Pon tu mirada en mí. Y yo quiero que vayamos profundo en este mensaje, porque quiero hacerte esta pregunta. ¿Has perdido el gozo porque Dios dejó de ser bueno contigo, o porque fue bueno con alguien más? ¿O porque otro prosperó un poco más que tú? ¿O porque Dios empezó a usar a una persona más que a ti? Hay una enorme diferencia, porque muchas veces pensamos que estamos molestos con Dios, pero en realidad estamos molestos con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es inevitable que podamos entenderla. Dios es bueno con los que Él quiere ser bueno. Y Dios bendice de acuerdo a cómo Él quiere bendecir. Al dueño de la viña le dio la gana de bendecir a los que llegaron al último, igual de los que llegaron primero. A Él le dio la gana. Y lo mismo se aplica en lo espiritual.
A Dios le va a dar la gana que a los postreros, a los últimos que el Señor va a empezar a levantar, le va a dar la misma provisión, la misma bendición que a los que están años en el servicio. ¿Por qué? Porque a Dios le da la gana. Porque al dueño de la viña le da la gana. Nos cuesta a veces celebrar cuando otro crece más rápido. Nos cuesta aceptar que el Señor puede usar a otro. Y a veces le ponemos hasta un techo y decimos, no, pero es que a esta persona le falta todavía. No, porque esta persona todavía tiene que crecer en esto, porque tiene que crecer acá, porque tiene que crecer allá, porque todavía le falta esto, le falta lo otro. Y empezamos a ponerle un techo a la gente que el Señor tal vez quiere levantar. Nos cuesta cuando otro ministerio florece y el nuestro no. Nos cuesta a veces aceptar cuando otro recibe una oportunidad y nosotros no. Cuando otro comienza a predicar y todavía nosotros esperando, nos cuesta. Cuando otro recibe reconocimiento y nosotros no. Y eso revela que todavía estamos sirviendo con una mentalidad de competencia, de comparación. Pero en el reino de Dios no competimos. Celebramos porque mi hermano crece. Celebramos porque el crecimiento de mi hermano no disminuye la gracia de Dios sobre mi vida. Yo mientras estudiaba un poco el tema, porque yo les dije que el Señor me está hablando a mi corazón mucho acerca de esta parábola, mucho, muy profundo el Señor conmigo. Me llevó a un momento cuando salí de Argentina. Yo fui una persona como los jornaleros estos que llegaron primero, porque yo no me considero que fui uno de los primeros en la misión allá que estuve trabajando en Argentina, pero fui uno de los que empezó ese movimiento y me llevaba a recordar que tenía ese corazón de querer ser reconocido por el trabajo que había hecho. A mí me tocó llegar a esta institución misionera donde no tenían ningún instrumento, nada, no había. Yo creo que llevé una guitarra de esas que valen $50 que venden en mi país y con esa tocaban los cultos. Con esa, habían unos micrófonos, no sé si todavía hay, César, que lo pegas a la guitarra acústica. Los pegas, no los conectas, los pegas. Imagínense, ustedes no saben, imagínense qué tan viejo era eso. Y con eso teníamos la alabanza y cuando empezamos yo dije, Señor, yo tengo que hacer algo acá y empecé a liderar el ministerio de alabanza y comencé a hacer torneos de fútbol porque quería comprar los instrumentos. Entonces me fui a las iglesias y invité a la iglesia, le dije, hey, vamos a hacer un torneo de fútbol a beneficio del ministerio de alabanza de la misión, queremos comprar guitarra, queremos comprar bajo, queremos comprar micrófono porque no tenemos nada. Y las iglesias vinieron a apoyarnos. Y el Señor bendijo el ministerio de alabanza. Teníamos ya todos los instrumentos, no todos, pero la mayoría, micrófonos. Y yo levantaba pecho porque había sido mi iniciativa. Y sentía esa satisfacción de, no, este es mi logro, ¿no? ¿En qué momento el pastor se va a parar frente a todos y va a decir, Tito, buen siervo? Tu trabajo, tu esfuerzo, cómo te fuiste a las iglesias a promocionar el torneo de fútbol y todo fue bien y todo. Estaba esperando, nunca llegó. Nunca llegó ese momento. Y así otras cosas más que el Señor me permitió hacer. Pero nunca, y mi pastor mismo decía, si ustedes esperan que yo
los pase al frente y les diga qué buen siervo eres tú, de mí, olvídense, no va a pasar. Pero es que el corazón de una u otra manera se desvía de lo que es la gracia de Dios. De una u otra manera empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar. Y empezamos a perder la pasión por lo que hacemos. Empezamos a perder el deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos esperando aquella recompensa. Un día antes de salir para Canadá, mi pastor fue a la casa, me tocó la puerta, me dice: Tito, vamos a dar una vuelta, quiero hablar contigo. Yo al siguiente día ya viajaba para Canadá, ya nos movíamos del todo, y me fui con mi pastor a dar una vuelta en el auto, solo él, yo y el Señor seguramente. Y llega profundo porque les conté, mi pastor pasó a la presencia del Señor hace ya 2 años casi. Y en esa intimidad el pastor me empieza a decir las cosas que había hecho en público. Y ahí el pastor me empezó a decir todas esas cosas que yo ya hasta me había olvidado, porque el Señor ya me había enseñado a las malas que había perdido de mirar su corazón y me había enfocado en querer tener méritos, me había enfocado en tener reconocimiento, me había enfocado, yo ya había sido tratado por el Señor en ese aspecto de mi vida espiritual. Y en esa intimidad mi pastor me empieza a decir: Tito, ¿te acuerdas? Esto. ¿Te acuerdas de esto? No necesitó el escenario. No necesitó decirlo frente de los demás. Y quiero confesarles que se siente bien eso. Y yo como líder he tratado de ser así. A veces puede ser dañino para la persona, pero he tratado, no de una manera exagerada, hacerles ver que lo que están haciendo para el Señor es importante y es bueno, y que el Señor está haciendo su obra a través de estas personas que sirven. Pero la verdad que sí puede dañar el corazón. Porque el corazón deja de agradecer cuando uno comienza a esperar esos méritos. Cuando uno empieza a compararse con los demás. Porque desde la mirada, la comparación, todas las bendiciones son injustas, son injusticias. Si nosotros nos comparamos y vivimos comparándonos, cuando vemos que el Señor bendice al otro que llegó último, que fue el postrero, empezamos a decir: eso es injusticia. Qué injusto es Dios. Qué injusta es la vida. ¿Por qué a Él y no a mí? ¿Por qué Él tiene lo que tiene y yo no tengo lo que quiero? El corazón deja de agradecer cuando uno comienza a compararse. Amén. Amén. Otro de los puntos que quiero compartir es el corazón que comienza a hacer cuentas. En Mateo dice el versículo 10: al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Pensaron que habían de recibir más. Observa esa palabra, pensaron. Todo comenzó en la mente. Antes de reclamar ya habían calculado, antes de murmurar ya habían hecho cuentas. Y aquí volvemos a Mateo 19. ¿Recuerdan la pregunta de Pedro? Esto hablábamos la semana pasada. ¿Qué recibiremos, Señor? Nosotros ya hemos dejado todo. ¿Qué voy a recibir yo? Y ahora entendemos por qué Jesús contó esta historia. Pedro también había comenzado a hacer cálculos. Y los primeros obreros hacen exactamente lo mismo.
Los últimos reciben un denario, entonces ellos piensan, perfecto, qué bueno, a ellos les tocó un denario. Si ellos que trabajaron 1 hora recibieron un denario, entonces nosotros que hemos trabajado 12 horas, ¿cuánto? Vamos a ver, empezaron la matemática. Entonces nosotros seguro vamos a recibir más. Si a este le toca recibir de parte del Señor la bendición de un auto 0 kilómetros, a mí una camioneta, pues por lo menos. Doble cabina, full electric. Si a este que llegó al último, el Señor le bendijo con una casita ahí, un townhouse, a mí me tiene que dar un single home bien bonito, grande, espacioso, tremendo basement, 2 parking, un garage doble y piscina. Porque ellos trabajaron 1 hora en la viña y yo llevo ya 12 años trabajando en la viña, me merezco más. Pero cuando reciben el mismo salario, todo cambia. Y aquí descubrimos algo profundo. El problema nunca fue el salario. El problema fue la expectativa que tenían ellos. De que tenían sí o sí que recibir más que los postreros. Ellos comenzaron a creer que merecían más. Y cuando el corazón cree que merece más, la gratitud, el corazón agradecido desaparece. Y empezamos a hacer las cosas en la viña del Señor con enojo, con ingratitud, comparándose, sin alegría. Más se lo hace por un tema de compromiso que con satisfacción de estar sirviendo al dueño de la viña. La religión, el religioso, la religiosidad siempre hace cuentas. La gracia dice, no merecía nada, pero la religión dice, después de todo lo que hice, yo me merezco tal. La gracia dice, gracias Señor, tú has sido fiel en lo poco, gracias Señor. Porque me sacaste de este aprieto, me sacaste de esta situación. La religión dice, no es suficiente, pero no, o sea, tú no te mereces estar pasando esta crisis. La gracia adora en medio de la aflicción y en medio de la necesidad. La religión exige, yo me merezco. Iglesia, esto puede entrar silenciosamente a cualquier iglesia, a cualquier congregación. Comenzamos sirviendo por amor, pero con el paso de los años esperamos reconocimiento, esperamos privilegios, esperamos posiciones, esperamos que hasta se nos consulte para tomar una decisión, esperamos que se nos honre, esperamos que nos exalten. Y cuando eso no ocurre, nos sentimos heridos. No porque dejamos de amar al Señor, sino porque comenzamos a creer que Dios nos debe algo y nos debía algo. Y ahí es donde el servicio empieza a dejar de ser adoración. Y nosotros los que servimos, no los que estamos constantemente sirviendo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sirvo porque amo a Cristo? ¿O porque me gusta sentirme importante? ¿Dirijo porque quiero glorificar a Dios o porque necesito ser visto de los demás? ¿Sirvo porque estoy agradecido o porque espero que algún día me recompense?
Hay un momento en el ministerio donde Dios permite que nadie nos aplauda. Hay momentos donde Dios permite que en el ministerio nadie te diga buen siervo. Hay momentos donde Dios permite que en el ministerio te sientas que nadie valora lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque allí descubrimos realmente si nuestro servicio era para Él o era para los demás. O era para nosotros mismos. Ahí aparece el verdadero corazón. Cuando no somos reconocidos. Pensemos un poquito en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él nunca abandonó la casa, nunca dejó de trabajar, nunca desperdició la herencia. Pero cuando el padre celebra al hijo menor que había vuelto, su corazón quedó al descubierto. Sus palabras fueron: tantos años que te he servido y a mí nunca me hiciste eso. ¿Nos damos cuenta? Ese hijo que se quedó en casa había dejado de disfrutar al padre. Ahora solo hablaba de lo que había trabajado, de los años que había estado con él, de cómo había cuidado. Y es exactamente lo mismo que sucede en la parábola de la viña. Los primeros obreros dejan de hablar del privilegio de estar en la viña y ahora solo hablan de cuánto trabajaron, de cuánto estuvieron sirviendo, esperando méritos, comparándose. Y cuando el servicio que hacemos para el Señor se convierte en que tiene que ser una lista de méritos, entonces es porque hemos perdido el corazón. Hemos perdido el enfoque. Hemos visto dos enfermedades del corazón. El corazón comenzó a compararse. Y después el corazón comenzó a hacer cuentas. Yo entonces he trabajado tantos años en el ministerio, tantos años en el evangelio, he servido aquí, he servido allá, entonces Dios tiene que darme más de un denario, más de lo que le dio al postrero, más de lo que dio al que llegó al último. Pero hay algo mucho más profundo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Jesús quería mostrarnos a través de esta parábola que el mayor problema de estos obreros no era la comparación ni los cálculos. Era que después de tantos años trabajando para el dueño, todavía no se parecían al dueño. Tantos años trabajando, tantos años en la viña, pero no habían modelado al dueño de la viña. No habían volcado su corazón o no habían conocido al dueño de la forma que deberían de haberlo conocido. Y esto nos puede pasar a nosotros. Y si nos pasa esto, vamos seguro camino a vivir comparándonos con los demás. Y de todo lo que yo he venido compartiendo, y yo creo que vamos a compartir una parte más, lo que yo quiero que la iglesia entienda es que hay algunos postreros que van a ser recompensados de la misma forma que los primeros. Que el Señor va a empezar a levantar postreros
y van a ser o mejor que los primeros. Y yo me alegro por eso. Yo me alegro por eso. Porque es lo que creo que es lo mejor que nos puede suceder como iglesia. Lo mejor que nos puede suceder. Hasta ahora el problema de los primeros obreros no era el trabajo, no era el salario. Ni siquiera era el tiempo que llevaban en la viña. El verdadero problema era que después de tantos años trabajando con el dueño, todavía no lo conocía. Todavía no conocía. ¿Necesitamos conocer más al dueño de la viña? Yo sí, Yo la gracia de Dios no la voy a entender. Él hace salir el sol sobre todos. Amén. Póngase de pie por un momento. Hay dos puntos que vimos hoy. El corazón que comienza a compararse. El corazón que comienza a compararse es tan dañino para el que sirve al Señor. Porque deja de mirar a Jesús. Deja de mirar a aquel que lo llamó a la viña a trabajar. Esa comparación tiene el poder de robarnos el gozo. Esa comparación tiene el poder de robarnos el corazón o el espíritu de gratitud. Esa comparación puede dejar que nosotros podamos seguir disfrutando el servir al Señor. Hemos hablado también del corazón que comienza a hacer cuentas. Entonces, si este recibió tanto del Señor, a mí me va a tocar doble, el triple. Señor, si tú lo empiezas a usar a Él así, entonces a mí me tienes que usar el doble. Empezamos a hacer cuentas. Empezamos a hacer cuentas porque nos interesa más el beneficio que el servir al Señor. Empezamos a hacer cuentas porque empezamos a ver más las bendiciones que aquel que nos da las bendiciones. Esto nos puede pasar a nosotros. Podemos estar hasta diciendo quiero servir al Señor por sus bendiciones, por lo que Él me pueda dar a mí, porque si soy fiel es Él mucho más fiel conmigo. Ese es el corazón que hace cuentas. Yo me merezco sus bendiciones. ¿Por qué? Porque tengo estos años, un año aquí, un año acá sirviendo, un año en este ministerio, 5 años en este otro ministerio. Entonces, ¿dónde están las bendiciones? ¿Qué recibiremos? Le dijo Pedro a Jesús. Amén. A cuidar nuestros corazones. Amén. Que no se pierda el gozo de servir al Señor. Que eso no se pierda la pasión de hacer las cosas que hacemos para la obra del Señor. Señor, te damos